Pero hoy el calendario viene marcado por un día muy concreto, que es el 18 de julio. Por cierto, quiero felicitar a mi superior, a Fra Manolo, que hoy es su cumpleaños en este día 18 de julio. Manolo, muchas felicidades, que es un seguidor, por cierto, de este programa, mi superior del convento de los franciscanos de Sabadell. Pero hoy es el día 18 de julio y evidentemente nosotros queremos asomarnos a la historia y lo vamos a hacer ahora en breves instantes. Bien, pues les decía que vamos a iniciar ya, nos acompañarán después Gemma Galdón, la doctora Gemma Galdón y el escritor y guionista Miquel Jiménez. Vamos a centrar el tema y ya se incorporan nuestros invitados a la mesa. Pues sí, hoy es 18 de julio, el golpe de Estado de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República Española, surgido de las elecciones de febrero de aquel año y cuyo fracaso parcial condujo a la Guerra Civil Española. La situación de España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos. Ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni unidad de la patria amenazada por el desgarramiento territorial. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! ¿Qué me dices, Óscar, que no te lo oigo? Ah, vale, no te preocupes. Bueno, nosotros sí, esto que hago es que hablo con mi realizador que se llama Óscar, que es el que dirige toda esta maquinaria, todo este pollo que tenemos aquí liado de focos, de instalaciones y de cosas extrañas, porque la técnica forma parte de la televisión. Es que son cosas extrañas esto, ¿no digas que no? A ver, ¿cómo? ¿De qué te ríes? Es que me encanta. Que se haga usted el ajeno a esto, cuando es un hombre de la televisión. Espera, ya voy yo. Desde que la televisión iba a pedales. No te preocupes, ya voy por aquí para no molestar. Mira, verás. Observa, Soraya, con tu permiso. ¿Lo cojo así, Soraya, esto? ¿Así? ¿Cómo hago para ponerlo para arriba? Sáqueme guapo, por favor, si no le importa. Mira, fíjate, Ramón, todo lo que hay aquí. Fíjate todo el follón que hay aquí arriba. No me pongas esto que me vas a despeinar el poco pelo que me queda ya. Fíjate. ¿Qué tanque el qué? ¿El qué? Ah, se lo dices al otro. Claro, que no puedo escuchar a todo el mundo aquí, Óscar. Fíjate. ¿Me pinchas ahora? A ver, pínchame. Ya lo tengo, ahí lo tengo. Fíjate, voy a bajar a ver a Ramón. A ver, espera que baje a ver a Ramón. Acá tengo que bajar la cámara así. Míralo. Lo voy a encuadrar, ¿vale? Un buen foco, ya está de manera atenta, ¿eh? Ya voy. Ojo, que esto no es nada fácil. Mira, Ramón. Ese zoom. Mira mi chiquitín. Ahí, el zoom, ahí. Espera, que se está metiendo la Gemma en medio. A ver cómo me la saco de encima. A ver, me la saco de ahí. Ya está, ahí lo tengo. A ver, el plano. Míralo. Señores, ese señor que se hace el ajeno. Falta foco, dice. Falta foco, Soraya. No, que me lo has desenfocado, Soraya. No, pincha Soraya, y enfoca. Que está desenfocado, Ramón. Ahora. Pincha y enfoca. Ya está, ahí está. Este señor que se las da de tal... Está en la tele desde que era todo esto de pedales. O sea, sabe perfectamente de qué va todo esto. Pedales y salía carbón de las cámaras. Ahora, Ramón, adiós, ya me he cansado de Qué fuerte. Ahora, vamos por aquí. Mira lo que hay por aquí. Aquí hay poca cosa, ¿eh? Bueno, ya lo dejo, ¿eh? Me voy para allá, ¿eh? Me voy. Miquel. Dígame usted. ¿Cómo estás, guapo? Yo aguantando, como dijo el Ay, míralo, mi chiquitín que ha venido en pantalón corto. Míralo. Mira cómo lo tengo en pantalón corto, míralo. Sí. Ay, qué bonito, mi niño. Ya ven ustedes lo que pagan aquí, que no da ni para pantalón entero. Soraya, te dejo, guapa. Espera, que me quedo con esto. Ten esta cosa. Adiós, guapa, me voy de aquí ya. Esto es que hacemos así un poco de esto porque como se presenta la tarde complicada, ¿no? Bueno, voy para aquí. Buenas tardes, señor Miquel Jiménez. Buenas tardes, don Carlos Fuentes. Don Rafael, que ya no sabes que está desde el principio del programa, Ramón. Y la doctora Gemma Galdón. Buenas tardes, bienvenida. Se te veía diferente a través de la cámara. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí. Mejor, peor. Pero se te veía. Es decir, que no eres el diablo, porque si no se te vería. Vale. Qué bien. ¿Lo entiendes, no? No, un día llamó una señora que dijo... Que estabas poseída. No, ¿Ah, no? No, dijo que cuando yo salía en televisión, el diablo se iba de vacaciones. Me hizo mucha gracia. Eso dijo, sí que lo dijo. Qué bueno, qué frase más buena. Me hizo mucha gracia. Sí que lo dijo. Bueno, Rafael, pues vamos a empezar este 18 de julio.
¿Usted sabía que hoy era 18 de julio? Sí. Mentiroso. Esto no, mentiroso. Dilo, Ramón, chívalo. Mentiroso. No, Lo ¿Cómo no voy a siento, saber? Rafael. Lo siento. ¿Cómo no voy a saberlo? No me engañes que te vas a poner colorado. Bueno, pues no llevabas no lo ni la sabía. alarma No lo en el smartphone. Ya lo Tenías que haber verás, tenido ahí, ya con lo el verás si lo Montañas sé. Nevadas Ya lo verás, sonando. Ya lo verás. Oye, mira, eso pues es verdad. Me tengo que poner yo una de esas. ¿Tú no? Una alarmita ahí con el cara al sol. Lo llevó. ¿Lo llevas ahí? Aquí no hay cobertura, pero lo llevó. Maldita sea. No hay cobertura, no hay cobertura. Bueno, vamos a centrar el tema. Hoy es 18 de julio. Nos acercamos a la historia. Como siempre, pedimos su ayuda a través del teléfono para que participen con nosotros, para que den su opinión, como ya es habitual. Por cierto, muchas gracias por escribirme. Muchas gracias por todas estas cartas que me han llegado hoy al convento, que las tenía al pie de la puerta, puestas. Cuando he venido del colegio, que estoy ahí con los chavales que están haciendo un casal de estiu, voy y me he encontrado todo esto. Las voy a leer poquito a poco, porque claro, son bastantes. Recuerden que me pueden escribir a esta dirección. Pon, Óscar, ponerla por favor, ahí está. Carlos Fuentes, franciscanos, calle Pizarro 1808-204, Sabadell, Barcelona. Qué bien que la gente escriba todavía. No, pero fíjate la cantidad de gente que escribe. Qué bien que la gente escribe Y de todavía. todos sitios, de fantástico. Lugo, de Madrid, de Granada, de Madrid, de Almería, de Castellón, de Madrid, sin remitente, Zamora, sin remitente, Madrid. No leo el nombre porque algunas personas después me dicen, por favor, no diga mi nombre, y por eso no lo hago, tampoco quiero. De San Vicente del Raspeig, Alicante, Almería. Es el del banco, se lo ha saltado usted. No, sí, del banco, aquí del banco. De Zaragoza, que esta ya ha empezado a leerla. Esta ha empezado a leerla ya. Antes de venir aquí empezaba a leerla, que me envía aquí. Escribe en rojo, a mano y Buenos en rojo. días, don Carlos. Me llamo Francisco, tengo 46 años y le escribo esta carta con todo mi cariño y admiración por usted, ya que no lo conocía, no lo conozco, pero estoy convencido que es usted una persona extraordinaria. Bueno, ya lo dejo aquí porque si no... Le escribo esta sencilla y humilde carta para compartir mi situación personal y ver cómo está España. Tengo tal, no estoy casado, tal, y me envía aquí toda una descripción y su currículum. Sí, he empezado a leer algunas cartas y alguna que leía por aquí de ti, Ramón, también. Bueno, lo dejo aquí porque si no nos alargaríamos. Escríbanme, que me ayudan con sus escritos y sus palabras. Y como dice Ramón, parece mentira, pero es real. Todavía la gente hoy en día escribe cartas. Bueno. Muchas gracias. Además me llegan a mí directamente. Y además a mano, ¿no? La mayoría de ellas. A la puerta de mi convento. No, esta, por ejemplo, está escrita... Esta viene de Barcelona, de un señor que se llama Florencio. Don Carlos Fuentes, simpático franciscano. En fin, muchas gracias, de verdad, porque dicen ustedes muchas cosas. Hay gente que también nos critica y también nos dice, por supuesto, díganos, ayúdennos a hacer este programa. Y ayúdennos a ver qué pasó el 18 de julio de 1936. ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Qué valoración hace? ¿Y qué significó el 18 de julio para España? Franco hizo una locución por la radio del manifiesto de Las Palmas para explicar los objetivos de la sublevación del 18 de julio. Desde el 15 de julio, el avión Dragón Rapid espera en Las Palmas para recoger a Franco, comandante general de las islas, quien se encuentra todavía en su destino de Santa Cruz de Tenerife, donde se mueve con extrema cautela. La ocasión para trasladarse a Las Palmas la encuentra Franco al morir fortuitamente, el 16 de julio, el general Amado Balmes, comandante militar de la plaza. En la madrugada del 18, al tener conocimiento de la sublevación en Melilla, Franco ordena a los conjurados declarar el estado de guerra y hacerse con el mando, arrebatándoselo a las autoridades republicanas, y dirige un telegrama a las fuerzas sublevadas. Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. ¡Viva España con honor! A continuación, cursa copias de este mensaje a los principales jefes militares de toda España. A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de Las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política y social tal como la ven los rebeldes. La situación de España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos.
Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza. Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias. Justicia, igualdad ante las leyes ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Trabajo para todos. Justicia social llevada a cabo sin encono ni violencia y una equitativa y progresiva distribución de riquezas. Haciendo reales en nuestra patria, por primera vez y en este orden, la trilogía Fraternidad, Libertad e Igualdad. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! ¿Qué significó el 18 de julio para España? Empezamos. Gemma. Pues el principio de 40 años perdidos, el principio de mucha muerte, de mucho dolor y de mucha injusticia, pero también de mucha dignidad, la dignidad en la defensa de la República en los primeros momentos del golpe y durante los 3 años de guerra civil. Hay una guerra civil precisamente porque la gente, los republicanos, se niegan a rendirse a pesar de la traición de las democracias occidentales, a pesar de no tener recursos. La gente lucha con su convicción en la democracia como única arma. Mucha dignidad en esa defensa de la República, mucha dignidad en el exilio también, en los intentos de restablecer la democracia, de luchar por los muertos y por los vivos que se quedaron aquí, mucha dignidad en los maquis, en la gente que se tiró al monte y que no quiso rendirse al franquismo, y mucha dignidad hoy en la memoria histórica y en la gente que sigue luchando para que en el Congreso se oiga la voz de los represaliados republicanos, para que haya fondos públicos, para que las familias que tienen a familiares en las cunetas, asesinados con tiros en la nuca, puedan tener recursos para sacarles y por fin tener un lugar donde llorar a sus muertos. Y por lo tanto, dentro de lo terrible de esos 40 años, dentro de lo terrible de que unos militares decidieran acabar con la democracia sencillamente porque la derecha había perdido las elecciones, una cosa tan normal como que en un régimen democrático la derecha se presente a las elecciones y pierda, y perdieron, y en lugar de aceptar la democracia decidieron matar a todos aquellos que no pensaban como ellos, y además con un impacto no solo a nivel humano, sino un impacto económico brutal. Es decir, el subdesarrollo productivo de España tiene también mucho que ver con esos 40 años de analfabetismo obligado, de no inversión en fuerzas productivas, de una economía autárquica totalmente. ¿Pero qué se pretendió con aquella intervención el 18 de julio? Pues que ganara la derecha. Lo que no ganó en las elecciones, ganarlo con las bayonetas. Es que tan sencillo como eso. ¿Qué pretende cualquier golpe de Estado? Pues conseguir por lo militar lo que no se ha conseguido por los mecanismos democráticos. Hay unas elecciones en febrero y la CEDA pierde y ya está. Y ganan las fuerzas progresistas. Y eso no se quiere aceptar. Y los ricos y las políticas de los ricos, la derecha, decide que quieren imponer su programa y que no importa quién se ponga delante. Y en eso mueren gente de izquierdas, pero también gente de derechas que creía en la democracia. Es decir, hay mucha gente de derechas que no acepta un golpe de Estado, porque las normas de la democracia no son los golpes de Estado, sino las elecciones. Miquel. Pues de entrada lo que significó es que hermanos contra hermanos se volvieron a matar, porque este país es muy dado a esto. Piense usted que la guerra incivil, porque yo me resisto a llamarle civil, no es más que un nuevo episodio de toda una serie de guerras que ya sucedieron en el siglo XIX. Ahora bien, eso sucedió porque España fue tomado como un laboratorio y los españoles como conejillos de indias por parte de los 2 grandes ejes que basculaban en aquel momento. Decía el profesor Jackson, un día me comentaba en una entrevista que le hice, que la antesala de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Civil Española. Y que si aquello se hubiera neutralizado ahí, a lo mejor la humanidad se hubiera ahorrado el horror de la Segunda Guerra Civil. Mire, la gente estaba muy harta en aquellos momentos y era muy escéptica con respecto a las soluciones de los regímenes democráticos. En Francia había estallado el affaire Stavisky, que era un escándalo de proporciones mayúsculas, un señor que era judío, protegido por los masones, que hizo una estafa en la que implicó, con perdón, a Dios y a su madre. Y había un profundo escepticismo por parte de las clases populares con respecto a las soluciones burguesas, republicanas, democráticas, y por parte de la derecha, que tampoco lo veía. Los comunistas estalinistas por un lado y la derecha más ortodoxa, más pura y más dura. Stalin por un lado, Hitler y Mussolini por el otro. Y en medio de todo esto, una república española en la que no creían ni los propios republicanos, porque don Manuel Azaña era un señor que era un gran intelectual, pero como político no servía para nada, sinceramente. Y así se vio después.
Había una burguesía que quería la república, pero las bases obreras, porque España estaba como estaba en aquel momento, el atraso era tremendo. Recuerde usted aquella película de Buñuel, Las urdes, tierra sin pan. Es una cosa que se abren las carnes de ver cómo en aquel momento había gente que vivía así, aquí, en España. Bueno, pues la gente quería mejorar. Y unos buscaban esa mejora en el fascismo y otros la buscaban en el comunismo. Y se produce la Gran Guerra, que sin la intervención de Hitler y de Mussolini hubiera durado 2 días. Porque veía usted ahora aquí, veíamos todos las tropas nómadas, los tabores de regulares desfilando. Si Mussolini y Hitler no ponen los aviones, sobre todo Hitler, los Ju-52, que ayudan a hacer el primer puente aéreo de la historia bélica para que Franco pase las tropas por el estrecho, la guerra se acaba en Orán. Y Sáez de Buruaga, el rubito que le llamaba Franco, por eso decide, perdonen la digresión, pero es que a mí me ponen estas cosas, me gustan. Cuando él va a aterrizar en el Llano Amarillo, dice, mirar a ver si está el rubito desde el avión, y ve que está Sáez de Buruaga y dice, sí, ahora podemos aterrizar. Bueno, pues eso sin la aquiescencia de los grandes líderes internacionales no se hubiera podido llevar, de la misma manera que la República sucumbe porque Francia cierra la frontera y no deja pasar los cargamentos de armas y municiones que Stalin y León Blum, del Frente Popular, tenía destinados para España. Yo sabe lo que he pensado siempre de todo esto, don Carlos, que en este país yo salgo a la calle a pelearme con usted y al final usted y yo acabamos perdiendo. Porque es verdad que en la guerra civil perdió la República y perdieron los republicanos, pero también, y fíjense qué curiosidad, perdió don Manuel Edilla, jefe de la Falange, que fue condenado a muerte, después indultado, por Franco. Y perdieron muchos militares y perdió mucha gente que creía que volvería don Alfonso XIII. Y perdieron los carlistas, Gonzalo Conde, que pensaban que la monarquía que vendría sería carlista. En aquella guerra no ganó nadie. Gloria en Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Pues mire, ponen ahí que qué significa el 18 de julio para España. Para mí significa la soledad más absoluta y la tristeza y la injusticia más grande después de haber perdido a todos mis seres queridos. El 14 de agosto del 36 mandó fusilarlos Carrillo porque predicaban con el ejemplo y el Partido Comunista no triunfaría por la zona de Talavera de la Reina. Gracias por su participación. María Teresa en Palencia, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. No me voy a perder mucho porque, mire, yo nací en el 26, en el año 30 estábamos en la SEO de Urgel. Mi padre era militar, fue asesinado por la República con otros 3 compañeros. La señora que está ahí a su derecha, ¿dónde estaba usted en el año 36? ¿Había nacido? ¿Qué historia cuenta usted? Lo que le han contado. Ustedes tenían que llevar ahí testimonios de los 2 lados, no de uno. Yo la viví, tenía 10 años. Indaguen la historia de la SEO de Urgel, lo que pasó en la zona republicana. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos incendios en las casas? A mi madre con 5 hijos viuda y con 32 años la quisieron quemar viva con los 5 hijos. Averígüenlo en la historia de la SEO de Urgel. ¿Cómo tuvieron que expulsar la CNT-FAI a los 3 o 4 meses por la cantidad de asesinatos que cometieron y la cantidad de huidos a Francia? Averígüenlo, ¿cuántos curas mataron? Que han beatificado 2 o 3 de la SEO de Urgel. Un Mosén Ramón, que yo recuerde. Averigüen cómo mataron al presidente de la Esquerra Republicana de SEO de Urgel por tener un hermano cura ciego con 85 años llamado Mosén Pompeyo. Sí, averígüenlo, lo mató un tal Franqueza. Sí, sí. Pues estos son datos que usted nos hace llegar, María Teresa. Gracias por llamarnos y gracias por darnos estos datos. 902-040177. Don Rafael López Díez. No. Hace 77 años de esto. Faltan solo 23 años para que haga un siglo. ¿Cómo podemos seguir hablando de esto? ¿Cómo es posible? Me encantaría que el 18 de julio para mí significara nada más que ese día comíamos gambas los pobres, porque era la paga del 18 de julio y era fiesta. Y los padres de los que éramos hijos de trabajadores, con esa paga
pues ese día la gente se iba y le compraban ropa a los niños o a comer gambas. ¿Es mentira lo que digo? No, totalmente. Y se llenaban los bares de gente comiendo gambas porque habían cobrado la paga del 18 de julio. De eso es de lo que yo me quisiera acordar. Como esta señora que llama ahora y que tiene toda la razón, puede llamar otra de otro bando y contar lo mismo. Esta señora tenía la misma edad que tiene mi vieja, tenía 9 añitos, igual. Y mi vieja le contará otra historia, completamente distinta, de cómo llegaron al pueblo, se llevaron a los maestros republicanos, se llevaron a los concejales republicanos y los mataron en la cuneta. Si es que eso no tiene fin. Eso, cuando estas personas hayan desaparecido, que espero que duren todas más de un siglo, porque luego son las que han hecho crecer este país, de uno y otro bando, en las casas, en la calle Canarias del barrio de Legazpi, entre Atocha y Legazpi, donde yo me he criado, en 40 vecinos que había de todo. Y unos habían estado en un bando y otros en otro. Y al final aprendieron a convivir y a entender. Si de aquello ya ni hablaban. Ahora, si usted quiere, hablamos de otra cosa. ¿Quién es el responsable de eso? Que esa es otra historia. ¿Quién monta la guerra? ¿Quién traiciona? Se subleva. Prolonga una guerra, aparte de las ayudas extranjeras. Después se convierte en un verdugo. Más tarde, en un carcelero. Oiga, Valdenoceda en Burgos. 20 años más tarde del final de la guerra, o 18 años, seguía la gente muriendo de hambre y de frío. En Valdenoceda, en Burgos. Si el análisis no es cómo se produce la guerra y el horror que eso lleva, y las barbaridades que hacen unos y otros, sino si era necesario aquello, era un poco lo que decía Gema, oiga, ahora mismo estoy seguro que hay personas que son capaces de argumentar un levantamiento militar. Estoy seguro, convencido. No digamos en Cataluña, no digamos en Cataluña. Uy, cómo se les ocurra. Uy, cómo se les vaya a ocurrir hacer el referéndum por el derecho a decidir, y no digamos ya como hagan unas elecciones que van un poquito más allá porque ya son plebiscitarias y digan el 78% del Parlamento somos independientes. Uy, cuidado, porque hay unas cuantas individuos que argumentarán que hay que aplicar la ley, por lo tanto suspender la autonomía, meter a más en la cárcel y mandar aquí la brigada a la que quiera que sea. Si eso ya lo sabemos. Sí. Mire, mientras haya personas como esa señora que ha llamado, que tiene una memoria real de lo que sufrió y de lo que padeció, y otras personas en el otro lado, no nos vamos a curar. Oiga, 77 años, basta ya. Respetemos lo que hay. Esto es lo que tenemos. Qué suerte que nuestros hijos pueden ir a votar y quitar a unos y poner a otros, y elegir a unos y dejar de elegir a otros, y que nadie se le ocurra ni se le pase por la cabeza matar al otro porque va a misa, o al otro meterlo en la cárcel porque no va. Es que esto solo significa vergüenza y dolor, y debería darnos vergüenza que 77 años más tarde no se nos han cerrado las heridas. Es una vergüenza. Y ya sé que hay quien analiza desde una manera traidora y tramposa lo que ocurrió, y hay otros, como estos historiadores que usted ha mencionado al principio, que cuentan esas claves de lo que realmente pasó, porque hay una verdad objetiva. Pero una vez que estalla ya no se trata de quién tenía la mecha más corta, es que ha estallado la bomba. Y una vez que estalla la bomba, de un lado y de otro van a contarnos atrocidades, a verdaderas atrocidades, que hicieron unos, hicieron otros. En un caso unos se arrepintieron más y en otro menos. Y luego, lo que sí se puede echar en falta es que aquel que gana, aquel que vence, no tiene ni un gramo ¿Pero de qué significó el 18 de ni julio? un gramo de ¿Qué piedad. significó ese 18 de julio? El retraso secular de un país durante 40 años y una herida abierta que, ya lo ve usted, la gente llama y sigue sangrando. Eso es lo que significó el 18 de julio. Don Rafael. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir es que este tema exige, para plantearlo, olvidarse del presentismo histórico que dicen los historiadores, es decir, intentar explicar desde el presente, desde este momento, lo que sucedió hace 77 años y por qué se originó esto hace 77 años. Discrepo radicalmente, como podéis imaginar, del planteamiento que habéis hecho Ramón y que ha hecho Gema. Vamos a ver. Y yo pido simplemente que entendamos cuál era la situación, que la conozcamos, esa situación. La situación era que en el 31, fruto de unas elecciones municipales, que en unas elecciones generales, voy a ir muy rápido, y sin haberse terminado el recuento de los concejales, y siendo mayoría los concejales monárquicos que los concejales socialistas, se da un primer golpe de Estado y se instaura, sin haber hecho el escrutinio y sin quedarse adjudicados 52.000 puestos de concejal,
se instaura la República en España bajo la amenaza a Alfonso XIII, que debía abandonar España antes del anochecer, y que si no abandonaba España antes del anochecer, la catástrofe iba a ser enorme. Del 31 se constituye un gobierno que es un gobierno ilegítimo, un gobierno que no sale de las urnas, a las que tanto se refieren las personas que intentan poner esto en tono de democracia. No hay unas elecciones generales, hay un gobierno provisional, un gobierno que además se instituye como gobierno revolucionario, ¿de acuerdo? Y que suspende la Constitución y crea una ley que se llama la Ley de Defensa de la República, que es una ley que suspende completamente todos los derechos y que además dice literalmente que está por encima de los tribunales el poder del órgano. Por lo tanto, ahí se produce el primer golpe de Estado. Un momento, nos quedamos ahí porque tengo que hacer una pausa en el primer golpe de Estado. Después le voy a dar la palabra. Okay, vale, gracias. Nos quedamos aquí, recuerden, don Rafael López Diegue dice, ahí se produce el primer golpe de Estado. Estamos esta tarde analizando un 18 de julio como hoy, qué pasó el 18 de julio de 1936 y qué significó para España. Ahora regresamos. El otro día felicitaba a una amiga mía que se llama Carmela por Nuestra Señora del Carmen y me explicaba que su hermana Paqui, a quien le envío un saludo, y su cuñado en Madrid, seguían este programa también porque a veces tocábamos la historia, les gustaba mucho la historia. Bueno, pues esto forma parte de la historia, este tema en el día de hoy. 18 de julio de 1936, preguntamos qué significó el 18 de julio para los españoles y para España. Tenía la palabra don Rafael López Dieguez, presidente de Alternativa Española, que nos hacía un análisis de un primer golpe de Estado. Puede continuar, por favor. Estaba intentando explicar por qué se llegó, ¿no? Entonces, en el 31 se provoca el primer golpe de Estado. En el año 31 se provocan incidentes muy graves, hay 24 conventos asaltados, colegios, y hay un enfrentamiento del propio gobierno de la República con campesinos, el famoso asunto de Castilblanco y de Arnedo, donde mueren mujeres e hijos a manos de las fuerzas de la República en base a esa ley de la defensa de la República. El año 32, año tremendamente convulso, la revolución de Pamplona, el Alto Llobregat, ya el ejército, ciertas facciones del ejército como Sanjurjo y demás empiezan a estar preocupados y se sigue manteniendo, por lo tanto, un clima de violencia y de desorden absoluto, existiendo ya una constitución que es una constitución que además es suspendida después por la ley famosa de orden público, que por cierto ese término que tanto ha horrorizado de ley del orden público es un término republicano, no es un término franquista, la ley del orden público. En el 33, después de todos los follones y de todas las actuaciones que llevan a cabo en Barcelona, donde hay 37 muertos, 300 heridos en 3 días, ojo, estoy hablando de la República, la represión de la República. El tema de Casas Viejos, donde hay cientos de personas, y la famosa frase de Alcalá Zamora, los tiros a la barriga. Se fusilan 14 personas, muertos por decenas, heridos por centenas. Hay unas elecciones en abril, municipales, donde ya cambia completamente el sentido del voto, empieza a haber un sentido del voto de derechas, y en las elecciones que se producen en noviembre del mismo año, el 33, la derecha gana con un 62%. Bien, a partir de ese momento la izquierda se organiza, no acepta bajo ningún concepto el gobierno legítimo que se instaura por medio de las elecciones de noviembre, y empieza en el año 34, de todo el mundo conocido, el famoso año de plomo o los octubres rojos, donde de una forma organizada, sistemática, se plantea la insurrección. Pero cuando digo que se plantea la insurrección, yo voy a leer frases literales de Largo Caballero y de los sublevados. Por lo tanto, esa insurrección se inicia con un carácter general en toda España y tiene su mayor exponente, su mayor éxito, lo tiene en Asturias. Asturias, que la mayoría de los escritores de un lado y de otro establecen que es el preludio de la guerra civil. En el año 34, en la contienda de Asturias... Vaya abreviando, por favor. Sí, pero déjeme un poquito porque es que no se puede explicar. Entonces volvemos otra vez a distorsionar la historia. Por favor, por lo tanto, Carlos, un poco de paciencia, voy a terminar inmediatamente. En Asturias existen 34 religiosos asesinados, 58 iglesias estalladas, de 2.000 a 4.000, según los historiadores, muertos, 2.000 heridos, 300 guardias civiles muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los historiadores, todos, de la izquierda, de la derecha, nacionales e internacionales, concluyen que el tema de Asturias es el preludio de la guerra civil y es un golpe de Estado. Y la prueba de que es un golpe de Estado es lo siguiente. Voy a leer literalmente Largo Caballero.
Nosotros fuimos a una revolución en Asturias. No era una huelga, una revolución. El partido y la OGT ya están de acuerdo en organizar un movimiento revolucionario. Y concluyo con esto. Lo que dice Belarmino Tomás, que es el líder de la revuelta de Asturias, que dice, cuando se rinde, dice: camaradas, soldados rojos, delante de vosotros, convencidos que hemos sido fieles a la confianza que depositáis en nosotros, venimos a hablaros de la triste situación a la que se ve reducido nuestro glorioso movimiento de insurrección. Lo dicen ellos. Golpe de Estado. Hemos de confesar nuestras conversaciones de paz con el general del ejército enemigo. Guerra. Ejército enemigo. Hemos sido derrotados solo por un tiempo, por un espacio. Las demás provincias españolas no han cumplido con su compromiso, no han sabido cumplir con su deber. Además, aunque tenemos fusiles, ametralladoras y cañones, estaban armados, carecemos de munición. Nuestra rendición de hoy servirá para corregir nuestros errores y prepararemos para la próxima batalla. Y por último, ¿cómo llega la contienda del 36? Hay unas elecciones en febrero del 36. Unas elecciones que gana la izquierda. Y voy a leer un dato de la Cámara de Representantes, en el cual el 17 de junio de 1936 se expone los siguientes datos. Estamos hablando 17 de junio, es decir, desde febrero del 36 elecciones a 17 de junio. Datos oficiales de la Cámara. 160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, 269 muertos, 1.287 heridos, 251 agresiones, 69 centros políticos y asociativos destruidos, 312 edificios asaltados, 113 huelgas generales, 10 periódicos destruidos, todos de derechas, 83 asaltos a periódicos, 146 explosiones, 36 bombas sin explosionar, y a los 2 días un asesinato de Estado. Un asesinato exactamente igual que los GAL se lleva por delante o sesga la vida del jefe de la oposición, señor Calvo Sotelo. Y concluyo, el 18 de julio fue la reacción lógica a la restauración de un orden que era necesario e imprescindible y que además era querido y era necesario. Bien, están puestas las cartas encima de la mesa, yo creo que hay pluralidad, como siempre nos gusta a nosotros, y ustedes, por supuesto, pueden seguir ayudándonos con sus aportaciones. Alberto en Granada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Muy bien, mire, yo le quiero decir lo siguiente. Yo nací en el 49. Quiero decir que no viví lo que están hablando, afortunadamente. No, tampoco. Pero creo que, como toda enfermedad, un hecho histórico lamentable tiene sus antecedentes. Entonces, además de lo que ha dicho el señor López Diegues, que por cierto me ha dado un poco que pensar que la señora Galdón ponía una cara de aburrimiento como si no fuera una cosa cierta. Bien, ha obviado el señor López Diegues un tema. El jefe de la oposición muere, pero días antes, la histórica pasionaria... Y sí, esto es cierto, se me ha olvidado. No me lo ha contado. No volverá a hablar nunca más este señor. Le dice en las Cortes al jefe de la oposición, usted es la última vez que habla. Y también se le ha olvidado al señor López Diegues decir que un presidente de la República no puede decir la vida de un socialista vale más que la de todos los curas y monjas. Bien, creo que los españoles habíamos cerrado bastante este desastroso situación. Pero el innombrable Rodríguez Z se ha encargado de reabrir las heridas. Y en las cunetas hay muertos no solamente de la izquierda, sino de la derecha y del centro. Creo que los españoles tenemos que tratar de convivir, tener memoria para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, pero no seguir con este espíritu revanchista de odio que francamente en una persona tan joven
como la señora Galdón, es triste que una persona tan joven demuestre tanto odio. Gracias por su llamada. Pedro en Mallorca, buenas tardes. Pedro ya no está. Adelante, señora Galdón. Sí, bueno, la parte del revisionismo del señor López Dieguez me lo salto, porque todos sabemos que la historia se puede escribir de muchas formas. Sí, no me ha hecho gracia porque en realidad muchas de las cosas que has leído te daría toda la razón. Es decir, es verdad, en España había una izquierda más radical que la izquierda en el gobierno, que planteaba una revolución para librarse de la esclavitud, de las condiciones de trabajo terribles en muchas partes de este país. De revolución de forma natural. ¿Qué más quisiera yo ahora que una insurrección en contra de la corrupción, por ejemplo? Es decir, los párrafos que ha leído no entiendo cómo pueden justificar el asesinato, como pasó después, de tantos miles de personas. Pero me gustaría volver a la persona que ha llamado, a la mujer que ha llamado antes, para decir que yo no puedo hablar porque soy muy joven, porque no sé de qué hablo. Y le quiero comentar de lo que yo sí, de lo que sí sé. Porque yo sé de las lágrimas de mi abuela, por ejemplo, cuando me contaba del novio que dejó en Barcelona, cuando se tuvo que ir al exilio, del que nunca volvió a saber porque le rompieron la vida. Le puedo hablar también del frío que hacía en Argelès, cuando mi familia llegó al campo de Argelès, donde mis abuelos tenían que cavar con sus propias manos un hoyo en la arena, en la playa, en febrero del 39, para sobrevivir. Muchos murieron en ese campo. Mis abuelos consiguieron salir gracias a los conocimientos de mi bisabuelo. Le puedo hablar también del desprecio que sufrió mi familia cuando se instaló en Francia, por ser emigrantes, por no tener patria, porque Franco les declaró apátridas, como cuando mi abuela hacía la cola para comprar el pan, cuando llegaba a comprar el pan, le decían española la cola de nuevo. Le puedo hablar también de cuando mi abuela volvió a España. Mi abuela se llamaba Libertad. Y cuando volvió a España, le obligaron a cambiarse su nombre. El cura de la parroquia de Sant Pau del Camp, en Barcelona, cogió sus papeles donde ponía Libertad y se los rompió delante de su cara, lo poquísimo que le quedaba de su familia, y le obligaron a llamarse Araceli durante muchísimos años. Le puedo hablar también de las historias que me contaba mi abuelo antes de morir, de las torturas en la comisaría de Villa Laietana. Cada vez que Franco venía a Barcelona, mi abuelo nunca pudo tener ninguna propiedad, sencillamente por haber sido exiliado y haber decidido volver al que era su país. Cuando le torturaban y mi abuelo salía de la comisaría con sangre saliéndole de las orejas, y mi abuela iba a la puerta con sus dos niños. Voy a contar de lo que sé. Yo le he dejado hablar. Usted ha repasado 6 años. Yo le voy a repasar la historia de mis abuelos. Y ya acabo. Las torturas de mi abuelo. Mi abuela iba con mis 2 tíos, niños pequeños, delante de la comisaría a rogar, por favor, que le dejaran solo entrarle comida y mantas. Y esto ya cuando ustedes hablan de dicta blanda, mi abuelo sufría las torturas. ¿Me dejará acabar, señor maleducado? Le hablaré también de mis tíos abuelos que mueren hoy aún en el exilio. Mi última tía abuela, la tía Paquita, murió en Australia hace 3 meses. No pude ni ir al sepelio, ni ver a mi familia, nada. No he tenido el derecho que tiene cualquier persona a llorar a sus muertos y a compartir su dolor cuando mueren. O mi tía Nuri, que murió en el sur de Francia después de toda la vida vendiendo verduras en el mercado de Bagnères de Bigorre, un pueblo al que nunca quiso llegar, hablando un idioma que nunca quiso hablar, porque ella siempre quiso volver al que era su país, y nunca le dejaron. Por lo tanto, yo le pediría a la señora que ha llamado que no se atreva nunca más a decir que las familias de los represaliados no sabemos de qué hablamos, que no se atrevan a despreciar el dolor de las familias de los represaliados, a quien nadie nunca nos ha pedido perdón ni nos ha reparado en nuestro dolor. Y además le diré, no se atrevan, y lo decía el señor que ha llamado al final, no se atrevan a comparar sus muertos con nuestros muertos, porque sus muertos decidieron iniciar una guerra, sus muertos decidieron empezar un conflicto armado, y algunos murieron, pero ellos sabían a lo que iban. Los defensores de la República se limitaron a defender la democracia. Ustedes pudieron elegir. Los demócratas no pudieron elegir. Les impusieron una guerra y un golpe, y lo que hicieron fue defenderse. Y si en esa defensa
hubo muertes, esas muertes sabían en muchos casos a lo que iban. Por lo tanto, no comparen sus muertos con nuestros muertos. Rafael, por favor, que si no, Rafael. No hay reciprocidad de tiempos. No hay reciprocidad de tiempos. Anda que no. Es imposible. Vamos a ver, primero, vamos a ver, el alegato que acaba de hacer Gemma, tan apasionado y tan melancólico de su familia, en esto coincido plenamente con Ramón. Mira, Gemma, si yo te contara lo que ha pasado con los míos, sería 10 veces más terrible que los tuyos. Y coincido con lo que dice el señor. Esa historia, no hagas así, Gemma, te lo puedo contar mucho más sangrante, mucho más horrible, horroroso. Las checas horrorosas. Se ha logrado montar un libro que se llama La causa general, que no lo ha logrado montar la izquierda. ¿Tu familia por está en mucho las que lo ha checas? intentado. ¿Tu familia está en las checas? Por supuesto que lo ha echado. Por favor. Y no uno, muchos. Por favor. No uno. Y por favor. Bueno, los tuyos sí, los míos por no. Favor. Pero te das cuenta, Gemma, cómo demuestras que cómo demuestras que eres absolutamente sectaria. Gemma, tú eres la del dolor. ¿Me permites? Mira las cifras Gemma, de no te he interrumpido. Mira, sí, Oye, Gemma, ¿me permites un momento? Mira las cifras de muertos. Gemma, mira cuántos demócratas murieron y cuántos golpistas murieron. Mira, el alegato que has hecho es un alegato que es el alegato que más daño hace en la sociedad española. Sí, claro. Porque si hoy abrimos los micrófonos, habrá 100 señores que opinen como tú y 150 o 90 que opinen de forma distinta y que te pueden contar, como la primera señora, situaciones, o yo te podría contar de mi familia. Sí, pero vosotros habéis hablado durante 70 años. Gemma, ya vale, habéis hablado durante 70 años. Oye, Carlos, llevamos 70 años sin poder hablar y sin una disculpa. No, Carlos, venga, o me dejas hablar, es que a mí me has cortado ahí, ¿no? Pero si me interrumpes a mí. A mí me has cortado. Por favor, Rafael, adelante. No, es que si no es que no hay reciprocidad, por reír. Entonces, ese alegato es fatal. Es un alegato que además es insostenible, porque las desgracias han sido múltiples. Pero lo que sí que está claro, y la historia ha demostrado, es que la hazaña, la represalia, el odio, la bestialidad y el martirio estaba y está dicho en los libros y está dicho. Lo voy a terminar. Segundo. Oye, si no me dejas hablar, no vuelvas a volver a hablar porque te voy a interrumpir continuamente. Por favor, Gemma, por favor. No, es que no. Acabe, por favor, también usted, por favor, que tiene que hablar Ramón. Es que no tiene ni la mitad de tiempo que tiene ella. Perdone, Rafael, eso no es así. Bueno, acabó. No, es que acabó, Carlos. Claro, es que a ver, es que hay más personas. No, Carlos, no, es que a mí, Carlos, me has cortado cuando he querido interrumpir. Rafael, que yo no le he cortado, primero que usted ha leído toda una exposición. No, que he tardado mucho menos que los demás. Yo creo que los tiempos están bastante equilibrados, ¿vale? En cualquiera de los casos. Acabe, tiene un minuto antes de la pausa. En cualquiera de los casos. No es este, o no es este, o creo que no debe ser este, el foro. Ni debe ser el foro en España discutir quién sufrió más y quién sufrió menos. Porque estoy seguro que en eso se abrirá nuevamente un enfrentamiento irreparable. Lo que veníamos a decir es cómo y por qué se originó. Exactamente. Y aquí lo que no se ha dicho y lo que no se ha contraargumentado es nada de lo que he dicho. 4 golpes de Estado antes del golpe. ¿Cómo y por qué se originó? Del golpe o del alzamiento Rafael, de Francisco Franco. por favor, Rafael, ¿cómo y por qué se originó? Tengo que hacer una nueva pausa. Después de la pausa cojo llamadas. Tendrá la palabra Ramón, también tendrá la palabra el señor Miquel Jiménez. Ahora seguimos, tengan un poco de paciencia, ahora regresamos. Proclamó la Segunda República en las Cortes. Bueno. Ya lo han visto ustedes que ellos han seguido hablando en la pausa publicitaria. Es que este debate no para. Yo me imagino que también en sus casas también siguen comentando lo que aquí nosotros comentamos. Tengo a John en Gibraltar. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. ¿Qué significó y qué ha significado para usted el 18 de julio de 1936? Aquí en Gibraltar se recuerda el 18 de julio por las vidas, muchas vidas, que salvamos por ser un territorio británico. De esto, como dice el señor Ramón Yin, ha pasado 60 y pico de años, pero para nosotros es más de 300, que todavía tantos historiadores que hay en España le enseñan todavía en la escuela Gibraltar español y no lo que pasó el 18 de julio en España. Muy buenas tardes. Gracias por esta apreciación desde Gibraltar. Y un saludo a la gente que nos sigue desde Gibraltar. Ramón, tenemos poco tiempo, ¿eh? También quiero que lo que acaba de hablar es un ciudadano británico, ¿eh? Sí, señor. Mire, es dificilísimo poner paz en todo esto, ¿no? A mí me conmueve lo que cuenta Gemma y me conmueve lo que cuenta fuera de cámara Rafael, de un antepasado suyo también. Es decir, me parece que al final el efecto de la guerra sobre los ciudadanos es algo realmente aterrador, ¿no? Odioso. El análisis que hagas de lo que ocurre en ese momento
es algo imposible de digerir, ¿no? Aunque hayan pasado tantísimos años, porque aún hay testigos vivos y aún tenemos memoria de esos ciudadanos. La guerra civil norteamericana, por ejemplo, con un siglo más por delante, ha variado mucho. Sigue habiendo gente que tiene su bandera en los bares de la Confederación. No se plantea ni siquiera la cuestión esclavista, ¿no? Es una sensación de la Confederación. Soy tejano, soy confederado, pero no están en esa pelea desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero sí hay una cosa que tiene razón en lo que dice Gemma, es, oiga, hay uno que es el que entra y dispara. Justificación a todas las atrocidades que se han hecho en el mundo, las hay de un bando y de otro. Hay quien justifica que Hitler asumiera el poder y se comportara como se comportó en Alemania, y Miquel nos puede ilustrar mucho en eso. Hay quien justifica cómo se comportó Stalin en un momento determinado. Hay justificaciones a las mayores atrocidades que se han hecho en el mundo, porque la lectura, desde cada punto de vista, lo ve azul o rojo. Depende allá donde le convenga, o porque a lo mejor, desgraciadamente, hay justificación para todo. Es verdad que no se puede juzgar el pasado con las ideas del presente. No podemos ahora mismo convenir si los romanos eran de verdad atroces. Desde nuestro punto de vista lo eran, sin duda. Pero para mí tener un esclavo y hoy me ha pisado y le mato, como no significa nada, lo mato y lo tiro al vertedero. Eso es lo que hacían hace 2000 años. Y hace 500 otras cosas, y hace 77 se hicieron otras cosas. Mire, he oído en ese manifiesto de Franco, después de proclamar aquello, decir que lo que buscaba era la justicia social, el reparto equitativo de la riqueza, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Bueno, pues eso es lo que tenía que haber hecho después. A mí, la guerra me aterra. Sé quién la empieza, con la justificación que quiera, pero es el primero que llega y prende la mecha y explota la primera bomba. Y el que prende la mecha y explota la primera bomba cuando se alzan en armas contra la República Española son unos golpistas y unos traidores a la República. Pero es que, sobre todo, una vez acabada la guerra en el año 1939, el que vence no muestra ni el más mínimo gramo de compasión. Y le vuelvo a repetir, y es lamentable que todavía no haya un cineasta, un novelista, aunque todavía quedan personas vivas de aquello. Le pongo el ejemplo de la cárcel de Valdenoceda en Burgos, en la provincia de Burgos, donde se tenía a la gente para que se muriera de hambre y de sed, donde se morían de frío. Y eso ocurrió 20 años más tarde, y eso es historia, y es tan doloroso como todo lo que cuenta el otro. Pero aquí lo que se le exige es al vencedor otro comportamiento, y aquí el vencedor lo que hizo fue instaurar una dictadura terrible, convertirse en un verdugo y en un carcelero de una gran parte de este país. Venga, señor Jiménez. Mire, yo estoy escuchando muy atentamente lo que está diciendo aquí. El teniente general Salas Larrazábal, que era franquista y que ganó la guerra en teoría, autor de la historia del Ejército de la República cojonuda, un día en una entrevista le preguntaron: mi general, ¿y por qué estalló todo eso? Buscando un poco lo que usted está intentando buscar esta tarde. Y Salas Larrazábal dijo: porque no nos aguantábamos los unos a los otros. Y explicaba cómo una persona que fuera de una determinada opción política no podía tener una novia del otro lado, o un amigo del otro lado, o ir a comer, o a cenar, o tener relación con alguien del otro lado, y viceversa. Don Carlos, los muertos o son de todos o no son de nadie. No hay muertos que tengan un color político u otro. Yo lo siento mucho. Pero yo, como me reclamo de esa tercera España, que es la que recibe los palos generalmente, mientras ve cómo las otras dos se van arreando. Mire, yo en mi familia, ya puestos a hablar de esto, a mi abuelo Pedro, que era anarquista, los propios de la FAI lo fueron a buscar a su casa para darle el paseo, y a mi tío Eduardo, que tuvo oculto en su casa durante toda la guerra civil mientras estaba pegando tiros a un importante industrial catalán, que no mencionaré su apellido porque me da más vergüenza a mí pronunciarlo que él hacer lo que hizo. Cuando se acabó la guerra, el industrial denunció a mi tío. ¿Sabe usted? Quiero decir que marranadas, cerdadas, cosas criminales, lo explicaba muy bien Ramón, se han producido en los dos lados. Ahora bien, ¿qué coño tenemos que hacer para superarlo de una vez? Porque lo que estamos haciendo aquí esta tarde no es un debate histórico. Lo que estamos haciendo es volver a sacar los fantasmas que durante todas estas décadas nos han estado persiguiendo, don Carlos. Y los fantasmas no se deben conjurar. No se deben conjurar porque es muy fácil abrir la caja de Pandora, pero cerrarla es muy complicado, y más en estos momentos en que hay muchísima necesidad. Miren, si de alguna cosa sirve el 18 de julio, la guerra civil y todo lo que pasó después, es para que no vuelva a pasar nunca más. Para que la gente, en vez de tener que pegarse tiros de esquina a esquina, se siente en una mesa y hable. Y el uno que es de un lado y el otro que es de otro digan: ¿podemos caminar hasta la mitad y ponernos de acuerdo de una puñetera vez? ¿Y sabe usted por qué, don Carlos? No por nosotros, nosotros ya somos mayores. Por los que vienen detrás,
por los críos, por los pequeños, porque en las guerras la primera víctima son los críos. Después la verdad también es la segunda víctima. Pero cuando uno ve fotografías de los críos muertos de hambre, por los bombardeos, por las represalias, los críos ¿qué culpa tienen? No tienen ninguna culpa. Por lo tanto, soseguémonos todos un poco, asumamos las atrocidades de todos los lados, asumamos también las muertes y pensemos un poco de cara a mañana, decir, oye, lo que pasó, pasó, ¿cómo vamos a hacer para que esto no pase nunca más? Y ahí es donde me gustaría estar a mí. Pero compartiendo lo que dices, y yo creo que el tú más o yo más es nefasto, y más a estas alturas, y no aporta rigurosamente nada, que es lo que decía antes cuando estaba haciendo su alegato Gemma, y que no aporta rigurosamente nada. Lo que veníamos aquí, y sí que creo que es importante, es hacer un análisis de por qué aquello se produjo, aquel alzamiento, y si aquel alzamiento que se produjo tuvo o no tuvo, fue el capricho de unos generales, o si tuvo unas razones que realmente lo justificaran. Este era el punto histórico. Lo que yo he pretendido es establecer desde ese presentismo histórico, evitar el presentismo de la historia, he intentado poner en contexto lo que era la España de aquellos años. Una España en la cual el desorden campaba por sus respetos, donde el asesinato estaba a la orden del día, donde tener una confesión política o religiosa de algún tipo era una sentencia de muerte. Todo aquello viene precedido de 4 golpes de Estado. Un golpe de Estado que los 4 golpes de Estado se producen por los republicanos y por la izquierda. Y llega un momento en que en 6 meses, en menos de 6 meses, en 4 meses, es tal el caos reconocido internacionalmente, por no he podido apuntar lo que piensa Richard Robinson, Gabriel Jackson, Hugh Thomas, Stanley, Raymond Carr, de nada dudoso, Gerard Brennan, Salvador de Madariaga, nada dudoso, lo que pensaban sobre esa situación prebélica. La definición que se hace sobre que la Revolución de Octubre es la pre-guerra civil y es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, que aquí se apuntaba. La Segunda Guerra Mundial tiene su origen, sin lugar a duda, en la Guerra Civil Española, pero es que la Revolución de Octubre es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y la primera, por lo tanto, también de la Guerra Civil Española. Desde esa perspectiva, lo que es necesario, lo que no se puede hacer es prostituir la historia. Una cosa que la izquierda es maestra y que yo reconozco y confieso es la manipulación de la historia. La historia la manipulan perfectamente y obvian y van siempre con el gato. Yo nunca me he sentado con nadie a debatir de la izquierda que ponga encima de la mesa los mismos datos que pongo yo. Yo hablo de números, hablo de estadísticas que no son mías, que son estadísticas objetivas, que constan. Cuando hablaba Ramón de la posguerra, cuando hablaba Ramón tal, yo he venido aquí a exponer y todavía estoy esperando que alguien me rebata unos solos números. Es que España perdió 40 años. Mentira. España, y lo dice la EPA y lo dice el Fondo Monetario Internacional, recuperó en 15 años lo que no se había hecho desde 1920. Y ahí están los datos estadísticos que puse aquí en la mesa hace unos meses en este debate. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es perder la perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica, y como decía Madariaga, la mentira en la historia es el peor de los enemigos de la historia, es manipularla. El alzamiento nacional se produjo, desafortunadamente se produjo, pero no fue un capricho de nadie, fue la solución a una situación absolutamente sin control, con desorden, de asesinatos, y que por ser sacerdote, querido don Carlos, lo sé. te mataban. Lo sé. Y mañana, o en el próximo día en Tarragona, en octubre, tendremos la canonización de 500, 600, casi ya 700 mártires asesinados de forma brutal por ser una confesión ni de izquierdas ni de derecha, por llevar un crucifijo o confesar un credo. Gemma. Una cosa más. Sí. Llamarle alzamiento nacional a un golpe de Estado, Rafael, perdóname. Pero te voy a hablar exactamente lo que dice, te digo cómo lo define. No, por favor, Gemma. Belarmino, líder de la izquierda, por favor. Solo dejar clarísimo que hemos tenido debates con datos y que sencillamente el señor López Dieguez, cuando son datos de analfabetismo, de pobreza, de asesinatos en el Garroteville, todo esto no cuenta. ¿Lo sacamos? En fin, ¿tenemos tiempo para sacarlo? El revisionismo en cualquier país europeo. ¿Podría hablar? No. ¿Podría hablar? No. No puedo hablar. No, muy bien. No soy tan grosero como tú. Te dejo. Me acaba de decir que no. Te dejo. Aquí la democracia. No, pero entonces me dejas la palabra. Cuando le presentamos datos de analfabetismo, pobreza e injusticia... pero me dejarás hablar o no. Es que de verdad, estos datos no le interesan. Sí, Lo que practica este señor es revisionismo y en cualquier país de Europa... ¿Puedo hablar?
En cualquier país, aquí están. Cállate. En cualquier país de Europa sería delito. En este país no, porque por desgracia tenemos unas élites que han sido conniventes con la herencia del franquismo. Decía Miquel que los muertos o son de todos o no son de nadie, efectivamente. Y el problema que tenemos es que en el 78 tuvimos en este país la posibilidad de empezar a cerrar las heridas. Y en lugar de empezar a cerrar las heridas, se optó por echar sal a nuestras heridas. Y se viene echando sal en los últimos 35 años de democracia, como se echó sal en nuestras heridas en los 40 años de dictadura. Se echa sal cuando se hacen homenajes a Fraga, ministro franquista, o a Juan Antonio Samaranch, cuando se hacen misas a Franco, cuando no se condena oficialmente el franquismo, cuando se practica el revisionismo histórico de este señor que habla de 4 golpes de Estado, cuando sencillamente había políticas que a él no le gustan. Mientras ustedes hacían sus homenajes, sus misas, mientras no condenaban, se dedican a decirnos a nosotros que lo que tenemos es rencor y odio. Lo que tenemos son heridas abiertas porque nunca nadie nos ha permitido cerrarlas, porque nunca nadie podría hablar, porque nunca nadie podría hablar. De España ¿Puedo hablar? Desde 1880 ¿Puedo hablar, hasta señor 2012, se ve, ¿verdad? ¿Puedo desde acabar? 1980 a 2012. Punto de inflexión, punto de crecimiento en negativo aquí, punto de inflexión así aquí, y casualmente es 1976. Fondo Monetario Internacional. Derechos, libertades y justicias en este país durante el franquismo. Por favor, no hay más tiempo, lo siento, no hay más tiempo. Otro día quedamos. Tenemos de eso. Las cifras tenemos de este. No hay más tiempo, no hay más tiempo. Muchas gracias, debería ser delito. Rafael López Dieguez, presidente de Alternativa Española. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Ramón. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Miquel Jiménez. Nosotros nos vamos hasta el 18 de julio. Como hoy hemos hecho este programa, mañana haremos otro. A continuación, tienen aquí en Intereconomía la película Sangre sobre Texas. Una magnífica película. Hasta mañana. Buenas tardes. Yo creo cómo quería acabar.